y estamos en comunicación con Hernán Brienza, nuestro analista político, hoy para, recordar lo que fue aquel 17 de octubre. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, en este día peronista, ¿no? Exacto, sí. Yo lo que quería comentar hoy es si hay alguna posibilidad de decir algo nuevo sobre el 17 de octubre que no se haya dicho, en función de la cristalización del relato del 17 de octubre, ¿no? El 17 de octubre ya está ahí cancelado y es difícil pensarlo más allá de las formas en las cuales la liturgia lo cristalizó o lo encarceló, ¿no? Y yo creo que hay que pensarlo todavía desde algunos lugares en los cuales uno pueda traerlo hacia el presente desde varias miradas, ¿no? Primero, por supuesto que no estoy haciendo iconoclastía sobre el Día de la Lealtad, pero sí pensar que por ahí esa lógica de la lealtad quedó instalada como una mirada, yo diría, de deber o de obediencia o de deudores, ¿no? El pueblo fue deudor de Perón, por eso fue leal y lo fue a rescatar, ¿no? Y yo creo que no sé si pasó eso ese 17 de octubre. Creo que pasó algo que fue mucho más constitutivo del sistema político argentino, que fue un pueblo que, lejos de no saber lo que se trataba como en 1810 y de ir a preguntar qué se trataba, fue con un grito claro que fue queremos a Perón, y ese queremos a Perón es la unción de un líder, es la forma en la cual los pueblos tienen de elegir a su conductor o a su líder, ¿no? Por lo tanto, yo de alguna manera invertiría esa lógica del Día de la Lealtad. Voy a hacer algo que no debiera hacer, pero hay algo interesante. Ahora en noviembre va a salir un libro de Juan Manuel Medina Padre, yo tuve el honor de prologarlo, donde Perón en una parte del capítulo dice: ¿Por qué volvió, general? Le pregunta a Juan Manuel Medina, ¿por qué va a ser presidente? Y dice: porque tengo una deuda moral con un pueblo que me sostuvo durante más de 25 años, ¿no? Y ahí la lógica del Día de la Lealtad, de esa doble relación entre el líder y sus seguidores, entre el líder y los trabajadores, me parece que cierra una ventana que había sido de cristalización respecto al 17 de octubre, ¿no? Y después la lógica del 17 de octubre, otra cristalización, es la lógica de las cabecitas negras, ¿no? De creer que el 17 de octubre fue hecho por los cabecitas negras que venían del interior y no tenía la pluralidad y la diversidad de colores, de olores, de extractos sociales que tuvo el 17 de octubre. Sin duda tuvo un gran componente de los nuevos trabajadores industriales, como decían los sociólogos antiperonistas en la década de 50, es decir, pensar a esa nueva mano de obra que venía del interior y se industrializaba a pasos agigantados y que no tenía experiencia política, por eso eran manipulados por un conductor como Perón, un populista como Perón, ¿no? Ese era el argumento. Y sin embargo, cuando uno lee las crónicas, incluso del diario La Nación, de la prensa, las crónicas de Scalabrini Ortiz, escritas un año después del 17 de octubre todavía, la composición política, étnico-cultural y también de rubros es muy diferente, ¿no? Scalabrini habla del hombre de brazos de trazos nórdicos, ¿no? El italiano, el hombre del interior con sus crechas engrasadas, no deja de estar presente ahí. Y también hay que preguntarse por qué en algún momento se produjo la operación de cristalizar el 17 de octubre solamente en la cuestión de los cabecitas negras, sino de un pueblo que es mucho más complejo, mucho más diverso y mucho más rico, que
una cuestión estrictamente socio-racial, ¿no? Hernán, justamente, mira, yo también tratando de buscar, y uno relee, ¿no?, en estos momentos para no decir lo que se repite tantas veces, y te hago un listado de por ahí elementos, ¿no?, del 17 de octubre, a ver si podemos hacer, como es que te gusta a vos, retrofuturismo. Yo decía, estamos hablando de un dirigente como Perón que en ese momento era parte del gobierno, que de facto, pero era parte del gobierno. Era vicepresidente, ministro de guerra, o sea, era parte del mismo entramado que él se convirtió en oposición. Justamente la oposición política venía reclamando en las calles, hablo del socialismo, del comunismo, muchos diputados, más que nada los diputados socialistas, venían construyendo, incluso pidiendo que el gobierno se entregue a la Corte Suprema. Digo, otro elemento eran los sindicatos, que venían divididos, pero que por el trabajo que hizo Perón los termina unificando, muy diversos, como decís vos, desde la carne hasta, no sé, los sectores más industriales de Avellaneda, pero venían haciendo reclamos laborales. Justamente es la potencia y lo que lo empodera a Perón como referente. Y el último, la pluralidad de voces, ¿no? Porque lo que va a surgir a partir del 7 de octubre justamente son los peronistas, que no eran peronistas antes, no sé si es tan esquemático, pero vos me entendés, sí, había radicales, de izquierda, nacionalista, de derecha, digo, toda esa confluencia. Hoy podemos hablar de que existen esos mismos condimentos, casi como en la historia, ¿no? Falta que alguien los quiera nombrar y darles, no sé, unidad a todo eso. Hoy una periodista me preguntaba sobre si me preocupaban los dos actos, si me preocupaba el nivel de debate y de disenso interno claro, que había en el peronismo hoy, ¿no? Y yo le recordaba que en los 70 la cosa era muchísimo más complicada, ¿no? Y yo recuerdo cuando el viernes estuve en la Quinta de San Vicente, recuerdo cuando en el 2006 se trasladó el cuerpo de Perón, aquellos tiroteos entre Madonna, Quirós y el resto, y la frase de Cafiero, ¿no? Pero hubo algún muerto, muchacho, entonces no pasó nada, ¿no? y hay algo en esa forma de debatir del peronismo entre sus distintas composiciones, que es, por supuesto, que es lo que lo mantiene vivo frente a otros psicófagos políticos que hacen reuniones en comités y en congresos, pero que no deciden nada porque ya está todo planteado desde su no política, ¿no? Pero si hay algo que tiene el peronismo justamente es esa capacidad de atrapar todo aquello que es atrapable, ¿no? También en algún punto. Digo, ese 17 de octubre hay cosas que por ahí no se cuentan, pero había policías manifestándose, gritando queremos Perón, y la manifestación no fue reprimida, entre otras cosas, porque el jefe de policía de la Federal era simpatizante de Perón, ¿no? Digamos, si a las 10 de la mañana se hubiera producido una masacre y hubieran muerto 200 obreros, como ocurrió en la Semana Trágica, por ejemplo, yo no sé si el 17 de octubre se hubiera podido llevar adelante con total normalidad, ¿no? Y también entender el 17 de octubre es entender esa complejidad del momento en el cual el jefe de policía era peronista, ¿no? Digamos, y en algún punto también pensar la imprevisibilidad de la historia, ¿no? Ese día no se reprimió y hace un mes la bala no salió, ¿no? Y eso construye historia, ¿no? Es como la carta de Perón del 14 de octubre, en la cual escribí para Tela el fin de semana. Perón diciéndole a Evita que se van a vivir a Chubut y que le pida permiso a Farrell para que le dé la baja, ¿no? Eso está escrito el 14 de octubre. Fermín Chávez sostiene que es una trampa de Perón. Yo a veces creo que la necesidad de inmortalizar a los líderes les da una infabilidad que no tienen. Posiblemente Perón supiera que esa carta iba a ser leída, pero no se puede organizar el 17 de octubre desde Martín García, desde la isla de Martín García, y creo que ahí hay una lógica de la historia se lleva puesto a sus propios protagonistas, ¿no? Y creo que ese 17 de octubre está ahí para ser pensado desde esos lugares, ¿no? Desde los lugares donde hay intersticios para pensar el presente, ¿no? También, digamos, cuál es la imprevisibilidad del presente, ¿no? ¿Cuál es también eso, algo nuevo si puede surgir, y también en vísperas de que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede surgir que de alguna manera movilice el sistema político que parece hoy un tanto convocado por la estabilización del sistema político hacia un centro, a una moderación política que
que deje afuera por derecha y por izquierda, repito, el esquema utilizado por estos teóricos, que dejen por derecha y por afuera y que estabilicen la política hacia el centro, ¿no? Que modere los riesgos y al mismo tiempo los beneficios, ¿no? Entonces, por dónde, en vísperas de qué nueva convocatoria, de qué nuevo liderazgo, de qué nuevo populismo, por decirlo de alguna manera en términos laclosianos, uno está pensando, y si esos nuevos liderazgos pueden provenir concretamente de experiencias pasadas o de nuevas experiencias, ¿no? Digo, también eso también hay que pensarlo, ¿no? Hernán, digo, sí. Hoy un presidente peronista, o que se dice peronista, no va a participar de un acto del 17 de octubre, de ninguno de los actos que se hacen, Sí. Que tienen, por supuesto, una connotación muy simbólica. ¿Ves en eso una contradicción? No, yo creo que con el 17 de octubre cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y si uno no se siente convocado, también es una forma de manifestarse, ¿no? No sentirse convocado por el 17 de octubre también es una... Y también es un intento de querer ponerse por encima de esas contradicciones, ¿no? De una no participo, pero de la otra me pongo de alguna manera por encima, ¿no? También hay un juego allí de intentar construir una equidistancia que no existe, ¿no? Sí, hay una moderación también, digo, en eso, ¿no? Como que recién estaba justamente hablando de eso, en esa actitud. Sí, es raro. Por supuesto, un presidente puede no ir a los actos del 17 de octubre por muchas razones. Hay muchos presidentes que no han ido, digo, a lo largo de nuestra historia. El tema es si el no ir es un signo político de confrontación o de renovación del peronismo, de desafío al peronismo a su propia renovación, o si es un acto, yo diría, de no querer repensar ese 17 de octubre generando políticas que sean sustantivas, ¿no? Sino que sea más por moderación y por miedo que por signo político, ¿no? Hernán, recién marcabas un hecho histórico que era la Carta de Perón como un acto de moderación. Es una interpretación mía, digo, en esto que vos planteás. Si bueno, me retiro, me corro. No, moderación no, yo creo que Perón no sabía lo que le iba a pasar. No, claro, digo, justamente en ese sentido, digo, más allá de los actores y las voluntades de los actores, hay algo que no sé cómo lo llamarías vos de tu expertise, digo, el contexto, la situación. ¿Vos creés que es un momento donde se polarizan en términos de discurso? Digo, porque si vos lees el documento que se armó, hay que ver cuál va a ser el definitivo, parte de una suma fija para aumento de los trabajadores y termina hablando de reforma de la Constitución Nacional. ¿Crees que, digo, en qué contexto hoy se puede repensar el 17 de octubre? ¿Hay espacio para la moderación o en todo caso, digo, porque se modera todo para se lo tironea todo para la derecha? ¿Hay plafón para dar debate? Es que la moderación siempre es de derecha, porque conserva. Claro. Digo, no hay forma de no ser moderado sin ir a la derecha o al centro. Si uno va al centro es porque si uno va al centro es porque se fue a la izquierda. Nadie modera al centro desde la derecha, ¿no? Y ese también es un poco lo que planteaba la columna pasada con Urquiza, ¿no? Nunca hay un hombre de la derecha que va hacia el centro, siempre la centroizquierda la que tiene que ir hacia el centro, o los espacios políticos subalternos los que tienen que ir hacia el centro, ¿no? Eso también hay que pensarlo, digo. El tema es, ¿hay espacio para la moderación? Yo siempre en esto soy medio yo creo que el espacio para la moderación lo dan los pueblos, ¿no? Por eso esta lógica de si es capaz el pueblo argentino de llevar adelante a una épica como el Éxodo Jujeño, que fue el libro que publiqué el mes pasado, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Está el pueblo argentino en condiciones de llevar adelante una épica transformadora? Esa es la gran pregunta. Si el pueblo argentino no está en condiciones de superar a sus propios dirigentes moderados, yo creo que
es muy difícil, porque todo el entramado de poder es un entramado de derecha, ¿no? Digo, los medios de comunicación, el sistema político, ¿no? El poder judicial, digo, todo eso tiende a la derecha política, ¿no? Ahora, si el pueblo no vislumbra la capacidad, la posibilidad de transformar y llevar a buen puerto, es muy difícil hacerlo. Y lo angustiante de esto es que el pueblo, no, una gran mayoría, digamos, una mayoría sustantiva, que se escuche, que se haga escuchar, que se presente en las calles, no le parece convincente que se pueda incluso volver a los buenos tiempos de hace 10 años atrás, ¿no? Digamos, la gran pregunta a cualquier persona que uno le hace ¿cuándo vivió mejor? Si en el 2012 o en el 2022, todos te dicen el 2012. Sin embargo, nadie tiene el empeño en defender aquello que podría llevarte de vuelta al 2012, ¿no? Y eso es muy angustiante para quienes creemos que no hay que volver al 2012, porque volver siempre también es, como digo, siempre un acto conservador, pero sí transformar la realidad para retomar ese camino, ¿no? Hernán, muchas gracias y bueno, la seguimos el jueves. Dale, por ahí el jueves lo visito. Acá en el piso, sí. Ah, qué honor. Sí, claro que sí. Tenés que traer el libro. El libro. Vieron que soy un poco mentiroso, digo que voy y después no voy, pero capaz voy. Venís con el libro del Éxodo bajo el brazo, ¿no? Por supuesto. Bueno, Hernán, entonces te esperamos el jueves próximo. Hasta luego. Un abrazo.